Cuando Angélica Vale descubrió algo que jamás imaginó escuchar, que Otto Padrón, el hombre con el que construyó sueños, familia y un hogar basado en promesas mutuas, había decidido romper el silencio y confesar una verdad que llevaba tiempo oculta. Y aquellas palabras, tan simples en apariencia pero inmensamente pesadas en significado, cayeron sobre Angélica como un rayo inesperado. Otto reveló que, en un momento de su vida, había tenido un hijo fuera del matrimonio. Una verdad que él mismo había callado por años, que había decidido esconder bajo capas de silencio y que jamás imaginó tener que enfrentar de frente. Sin embargo, ese tipo de secretos siempre encuentran la forma de salir a la luz, y cuando finalmente lo hizo, el impacto fue devastador. Para Angélica, la noticia no solo fue un golpe a su corazón, también fue un quiebre en su identidad, en su confianza en el mundo, en la imagen que tenía del amor y de la estabilidad familiar. Nadie espera recibir una revelación así, y menos cuando cree estar caminando junto a alguien que comparte sus valores, sus miedos y sus esperanzas. Por eso, el momento en el que Otto pronunció cada palabra, pausada, temerosa y cargada de un arrepentimiento que llegó demasiado tarde, fue también el momento en que muchas cosas dentro de Angélica se derrumbaron sin remedio. La forma en que se enteró no fue menos dolorosa. No llegaron avisos previos, no existieron señales claras que anticiparan el terremoto emocional que estaba por venir. Todo parecía aún más irreal por la manera súbita en que ocurrió. Para Angélica, escuchar esa confesión fue sentir cómo un peso enorme caía directamente sobre su pecho, dejándola sin aire, sin reacción, sin la mínima capacidad de entender de inmediato lo que estaba pasando. Fue como si el suelo se abriera a sus pies y la empujara a un vacío donde las emociones se mezclaban sin orden. Incredulidad, enojo, tristeza profunda, decepción y una sensación de traición que atravesaba todo su ser. Fue durante años, Angélica había defendido su relación, su matrimonio, sus decisiones, incluso frente a rumores, comentarios malintencionados o especulaciones del público. Siempre había creído en la idea de construir juntos, de caminar en equipo, de apoyar a su pareja incluso en los momentos más difíciles. Pero escuchar que existía un hijo fuera del matrimonio, un secreto tan significativo, le dio un vuelco a todo. Fue un recordatorio cruel de que incluso las personas más queridas pueden guardar silencios dolorosos, silencios que terminan afectando la vida de quienes no tienen culpa de nada. Pero lo más desgarrador para ella no fue solo la existencia del hijo, sino que Otto nunca se lo hubiera dicho antes. La revelación llegó tarde, demasiado tarde para evitar que el daño emocional se instalara en su corazón. Cuando un secreto así se confiesa después de años, después de proyectos compartidos, de decisiones tomadas en conjunto, de sacrificios y de momentos felices, la traición se siente aún más profunda. Angélica, conocida por su alegría, su sensibilidad, su fortaleza y su entrega hacia su familia, se encontró de pronto frente a un espejo que reflejaba una versión de ella misma que no reconocía. Una mujer herida, confundida, vulnerable, intentando entender por qué alguien a quien amó tanto pudo callar algo tan importante. Intentando descifrar por qué no mereció saber la verdad desde el principio. Intentando encontrar las palabras para describir ese vacío que se crea cuando un lazo emocional se rompe de manera tan brusca. Pues el silencio posterior a la confesión fue tal vez lo más difícil de sobrellevar. Ese silencio que pesa más que cualquier grito, que duele más que cualquier explicación, ese silencio que marca el antes y el después de una historia. La tristeza se instaló en su vida de manera inesperada, como una sombra que empezó a acompañarla incluso en los momentos en los que intentaba mantenerse fuerte. Era una tristeza profunda, no de un día, sino de esas que se sienten en los huesos, que dejan huella, que obligan a replantear todo. Angélica sabía que, más allá del dolor, se encontraba ante una decisión importante: cómo continuar, qué rumbo tomar, cómo enfrentar la situación sin perderse a sí misma. Pero al principio, lo único que logró sentir fue el impacto, ese golpe emocional que no solo sacude el corazón, sino también la autoestima, la confianza en los demás y la seguridad que uno cree tener en su propio juicio. La revelación la dejó inmersa en una tormenta silenciosa que pocos podían entender realmente. Y aunque la gente alrededor trataba de consolarla, nadie podía ponerse de verdad en sus zapatos. Y la tristeza de Angélica no era solo por lo que había descubierto, sino también por lo que implicaba, la ruptura de la idea de familia que había defendido con tanto amor. La sensación de haber construido sobre algo que no era completamente transparente. Y, sobre todo, la certeza de que las heridas del alma son las más difíciles de sanar. Pues sin embargo, incluso en medio del dolor, Angélica mostró esa humanidad que siempre la ha caracterizado, una mezcla de sensibilidad, sinceridad y fuerza interior. Porque aunque su mundo se tambaleó de manera inesperada, su esencia seguía ahí,
tratando de comprender, de encontrar claridad, de no dejar que la tristeza consumiera todo lo que ella es. Lo que vivió no se puede borrar, no se puede minimizar, no se puede justificar con una sola frase. Pero sí puede ser contado desde la verdad emocional, desde la vulnerabilidad y desde lo humano, para entender que incluso las personas más admiradas, más queridas y más fuertes pasan por momentos que cambian para siempre su historia. Esta revelación no solo impactó su relación, también tocó su alma. Y, desde ese momento, la vida de Angélica Vale ya no volvió a ser la misma. Y cuando Otto Padrón finalmente reunió el valor para pronunciar aquellas palabras, lo hizo con la voz entrecortada, como si cada sílaba pesara toneladas. Angélica, sentada frente a él, no imaginaba que lo que estaba por escuchar se convertiría en una de las revelaciones más dolorosas de su vida. Él respiró hondo, bajó la mirada y soltó lo que durante años había evitado decir. Sí, Angélica, te oculté esto por muchos años. Y en ese instante, el mundo de Angélica pareció detenerse. No entendía, no quería entender, su mente se bloqueó por completo. Se quedó mirándolo como si no reconociera a la persona que tenía enfrente. Su corazón latía tan rápido que parecía querer escapar de su pecho. ¿Y por qué no me lo dijiste?, susurró Angélica, con una mezcla de incredulidad, miedo y tristeza. ¿Por qué me ocultaste algo así? Otto tragó saliva. La confesión que estaba a punto de completar era pesada, dolorosa y, sobre todo, irreversible. Porque, tuve un hijo, con otra mujer. Fue hace años, antes de que todo esto se saliera de control. No supe cómo decírtelo, y después, mientras más tiempo pasaba, más miedo tenía. La frase cayó como un balde de agua helada sobre Angélica. Sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato, pero durante un largo momento no pudo llorar. El shock fue tan grande que ni siquiera encontró el alivio del llanto. Y era como si una parte de ella se desprendiera lentamente, como si un pedazo de su historia se partiera y quedara irreparable. Pues el silencio que siguió fue devastador. No había forma de suavizar el golpe. No había palabras capaces de amortiguar una verdad tan cruda. Lo que Angélica sentía no era únicamente dolor, era traición, desconcierto, confusión, rabia reprimida, agotamiento emocional y algo que aún no sabía cómo nombrar. Porque aunque la gente suele imaginar que lo más fuerte es la infidelidad, en realidad lo que destruye es la mentira prolongada, el silencio que se convierte en sombra, la verdad escondida que crece hasta romperlo todo. Pues la confesión no se quedó en esa sala. Como suele ocurrir en el mundo mediático, los rumores se filtraron rápidamente. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido, pero se escuchaban susurros en todas partes. Que Angélica estaba devastada, que Otto había ocultado algo durante años, que un secreto familiar había salido a la luz, que la pareja enfrentaba su peor crisis. Algunos decían que Angélica llevaba tiempo sospechando que algo no estaba bien, que las actitudes distantes de Otto, su constante evasión y su incomodidad ante ciertos temas eran señales que ella, por amor, había ignorado. Otros aseguraban que Otto había vivido bajo una presión interna enorme, que su silencio era un peso que cada día se hacía más difícil de cargar. Pero también surgieron rumores más dolorosos. Que la verdad se descubrió porque alguien cercano filtró información. Que hubo discusiones intensas. Que amigos y familiares se vieron envueltos en un ambiente tenso y lleno de preguntas sin respuesta. Aunque los rumores corrían afuera, lo más fuerte estaba sucediendo dentro de ellos, en el espacio silencioso que comparten dos personas cuando un vínculo se rompe. Angélica sentía una presión en el pecho que no sabía cómo manejar. Era como si su vida, que siempre trató de llevar con integridad, se hubiera ensombrecido de un día para otro. Y para ella, la tristeza no fue momentánea, fue un derrumbe lento, como una casa cuyo cimiento se quebró de manera inesperada. Otto, por su parte, enfrentaba la tragedia de sus propias decisiones. Sabía que el silencio había sido una cobardía disfrazada de protección. Sabía que un secreto así no se sostiene para siempre. Pero también entendía que, al hablar tan tarde, había destruido lo que más quería. Era una situación en la que ambos, de distinta manera, estaban perdiendo. Fue mientras Angélica intentaba procesar lo que había escuchado, su voz finalmente se quebró. No gritó, no reclamó, no perdió el control. Solo formuló la pregunta que llevaba un dolor imposible de explicar. ¿Por qué me lo ocultaste, si yo siempre estuve a tu lado? ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué? No buscaba detalles ni excusas. Era la necesidad profunda de entender por qué su pareja había sentido que ella no merecía la verdad. Otto Padrón no supo qué responder. Lo único que logró decir, con torpeza y vergüenza, fue: porque tenía miedo de perderte. Miedo de que no me perdonaras. Miedo de que todo se destruyera. Pero al final, pasó igual. Y Angélica, al escuchar eso, sintió un vacío más grande.
Porque entendió que no fue un error momentáneo. Fue una cadena de decisiones equivocadas. Una historia paralela, una verdad que vivió a espaldas de ella durante años. Pues la tristeza que Angélica comenzó a cargar no era simple ni pasajera. Era la clase de tristeza que invade la mirada, desgasta la voz, y pesa en el alma. Una tristeza profunda, silenciosa, que no se muestra en público, pero que se siente en cada respiración. Ella trató de mantenerse fuerte, pero por dentro había un torbellino emocional que no sabía cómo detener. Era la decepción de sentirse poco valorada. La desilusión de saber que el amor no siempre es suficiente para que las personas sean honestas. El golpe emocional de ver su futuro teñido por una verdad que nunca pidió conocer. En cambio, Otto enfrentaba una tragedia distinta, la de ver cómo la persona a la que más quería se quebraba por algo que él mismo había provocado. Entendía que no había marcha atrás, que no existía forma de revertir los años de silencio, que ninguna disculpa sería suficiente. Hablar de Angélica Vale es hablar de una mujer cuya vida siempre ha estado marcada por el esfuerzo, la sensibilidad, la autenticidad y un corazón profundamente generoso. Su historia no comienza en medio de los rumores ni de los capítulos tristes que recientemente la golpearon. Su historia empieza muchos años atrás, en el seno de una familia artística, rodeada de luces, cámaras, escenarios y una herencia cultural enorme. Y desde pequeña, Angélica conoció el significado de crecer bajo la mirada del público. Hija de la icónica Angélica María y del reconocido Raúl Vale, parecía estar destinada a la escena artística desde el primer momento en que abrió los ojos. Sin embargo, esa exposición temprana no la convirtió en alguien arrogante ni distante. La infancia de Angélica transcurrió entre sets de grabación, ensayos, entrevistas y giras. Podía ser un ambiente agotador para muchos, pero ella lo vivía con una mezcla de fascinación y responsabilidad. Observaba a su madre y aprendía no solo de su talento, sino también de su disciplina, su ética y su capacidad de mantenerse firme incluso en momentos difíciles. Y desde muy joven mostró una habilidad natural para la actuación y la comedia. No era solo carisma, era una mezcla de intuición, sensibilidad y una manera muy particular de entender las emociones humanas. Por eso, cuando comenzó a trabajar en televisión, el público la acogió con cariño inmediato. Había algo auténtico en ella, algo que no se ve todos los días en el mundo del espectáculo. A lo largo de los años, Angélica demostró que, más allá de su carrera, tiene una vida interior llena de emociones reales. Nunca ha sido una persona que esconda lo que siente. Es transparente, directa y muy humana. En el amor, como cualquier persona, ha vivido momentos de ilusión, desilusión, aprendizaje y esperanza. No es alguien que se rinda fácilmente, pero tampoco alguien que se quede donde no es valorada. Su capacidad para amar profundamente es una virtud que siempre ha sido parte importante de su personalidad, incluso cuando la vida le ponía pruebas dolorosas. Por eso, la reciente confesión que recibió de Otto, ese golpe que partió su estabilidad emocional, la afectó de una manera tan fuerte. Porque Angélica no ama a medias, no construye relaciones superficiales. Cuando entrega su corazón, lo hace por completo. Y que ese corazón haya sido herido de un modo tan inesperado hizo que esta etapa de su vida se volviera especialmente difícil. La vida personal tras las cámaras, la mujer, no la figura pública. Pues lejos de los reflectores, Angélica es alguien sencilla y profundamente familiar. Ama los momentos tranquilos, las conversaciones sinceras, la risa natural, los proyectos que llenan el alma más que la agenda. Pues siempre ha mantenido un vínculo muy cercano con su madre, una relación construida en complicidad, respeto y amor inmenso. Esa conexión ha sido uno de los pilares más fuertes en su vida, especialmente en los momentos oscuros, como el que vive ahora. Pues también es una madre protectora, sensible y muy entregada. Para sus hijos, Angélica es una fortaleza, una guía, un refugio. Incluso cuando se siente rota por dentro, siempre intenta mantenerse firme por ellos, ofreciéndoles estabilidad, cariño y presencia constante. En su vida personal, Angélica nunca ha sido de lujos excesivos ni extravagancias. Prefiere la autenticidad, los momentos reales, la paz emocional. Por eso, descubrir un secreto tan grande dentro de su matrimonio la sacudió tan profundamente. Iba en contra de todos sus valores, de su manera de entender la lealtad, el compromiso y el respeto. Y su trayectoria artística, una carrera marcada por la dedicación. La biografía de Angélica está llena de participaciones memorables. Novelas, icónicas, programas de comedia donde brilló con su talento, doblajes, teatro, y proyectos que marcaron generaciones. Y su personaje en La Fea Más Bella fue un antes y después en su carrera, un papel que no solo la consolidó internacionalmente, sino que también mostró su versatilidad, su sensibilidad y su capacidad para dar vida a personajes complejos, tiernos y contundentes.
Y Angélica nunca buscó ser simplemente famosa, buscó conectar. Quiso hacer trabajos que dejaran huella, que acompañaran a la gente en momentos buenos y malos. Esa entrega se convirtió en parte de su identidad profesional. Tras la confesión de Otto, Angélica entró en un periodo emocional muy delicado. De un momento a otro, su mundo cambió, sus certezas se desmoronaron y tuvo que enfrentarse a sentimientos que nunca imaginó experimentar. Pues para ella, lo más difícil no fue el secreto en sí, sino los años de silencio, el ocultamiento, el miedo disfrazado de protección que terminó convirtiéndose en herida. Su vida personal se volvió un camino lleno de preguntas. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo perdonar algo tan profundo? ¿Cómo reconstruirse? ¿Cómo explicar un capítulo tan duro a quienes ama? ¿Cómo mirar hacia adelante sin cargar con un peso tan grande? Y aún así, Angélica buscó mantenerse de pie. Porque aunque estaba rota, sabía que la vida sigue, que hay personas que dependen de ella, que su historia no termina en un golpe emocional, por más fuerte que haya sido. Lo que hace a Angélica Vale tan especial no es su fama ni sus logros profesionales. Lo que la hace única es su capacidad de sentir profundamente, de vivir con el corazón expuesto, de demostrar vulnerabilidad sin perder la fortaleza, de llorar sin dejar de creer en el amor ni en la bondad. Y fue en este capítulo triste, su biografía se volvió más humana que nunca. Ya no es solo la actriz, la comediante, la hija de artistas legendarios. Es una mujer enfrentando la verdad más dolorosa de su vida, tratando de reconstruirse sin perder su esencia. Y aunque la tragedia emocional la golpeó con fuerza, su espíritu sigue ahí, sensible, noble, luchador y lleno de amor. Si te ha gustado el video déjanos tu like.